Bueno, que vinieron, Dios les bendiga. 2 de Timoteo 4, por favor, en sus Biblias. 2 de Timoteo 4, por favor, en sus Biblias, mis hermanos. Un solo versículo ahí para esta primera sesión en esta noche. Gracias por tomar su tiempo para estar aquí. Qué bendición del sábado para nosotros los bautistas independientes fundamentales. Nos levantamos temprano, tomamos café y luego, después de alistarnos, vamos a la iglesia, nos regañan un poco y luego salimos a tocar puertas. Qué bendición es eso, de veras. Y luego vamos y tocamos, hablamos con gente o hablamos con las puertas que nos botan encima, como el día de hoy. Hombre, qué bárbaros ustedes acá, en serio. Tocamos con un montón de puertas y nadie quiso hablar. Yo no gané almas, yo perdí 3 almas. De veras, pobrecitos ustedes acá, en serio. ¿Dónde el hermano que me acompañó? ¿Dónde está mi hermano? Que fuimos a ganar más juntos. ¿Dónde está? ¿Vino el hermano? Mi compañero de ganar, sí, pues claro, que se deprime con eso, Pero el señor nada más abrió la puerta, les extendió el folleto, agarró, cerraron la puerta ahí. Wow. De veras, mis hermanos, los felicito de veras por su fidelidad en hacer la obra. Sigan yendo a tocar las puertas. Sigan yendo como quieran. Dios recompensa a gente que ni siquiera entrevistamos o que ni siquiera vemos. Pero Dios recuerde que es Cristo que edifica la iglesia, no tiene que hacer nada más su parte. Pero bueno, qué bendición después de eso, un noche y luego estar en la iglesia otra vez. Ese es un privilegio, la verdad. La mayoría de las naciones y de los pueblos y las ciudades en el mundo no tienen este privilegio de tener una iglesia donde congregarse. No me escucho yo y si no me escucho yo tampoco. Entonces vamos a batallar con esto. Vamos a verlo. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Excelente, ¿me escuchan? Ok. La mayoría de países y de ciudades en el planeta no tienen el privilegio que tenemos aquí, de tener una iglesia para congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Hay que valorar eso, mis hermanos, e inculcarlo en la siguiente generación, el privilegio de tener una iglesia. Y qué bendición el grupo de muchachos, de jovencitos que pasaron a cantar ahorita. Bendición, jovencitos en la iglesia. Bueno, gracias a Dios, gloria a Dios por estos muchachos. No cantan bien, pero qué bueno. Sí, cantar bien, pues Dios les bendiga. Gracias por cantarle al Señor. Dios les bendiga. Segunda de Timoteo 4, por favor. Segunda carta a Timoteo. Como están sentados, por favor, mis hermanos, lo leo para ustedes, un solo versículo. Esta primera sesión va a ser un poco más corta, eso pretendo, y más que instrucción, va a ser una meditación, mis hermanos, una forma de meditar un poco para tratar de ubicarnos en este asunto. Vea lo que dice el texto. Segundo de Timoteo 4:10, mis hermanos, por favor, ¿lo tienen? Dice ahí, porque Demas, este hombre, Demas, me ha desamparado, lo escribió el apóstol Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, una ciudad. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Nos enseña aquí la Biblia que este hombre Demas desamparó al apóstol Pablo. Pablo es el mejor cristiano de probablemente toda la historia de la iglesia, seguramente el apóstol Pablo, y Demas tenía el privilegio de estar cerca de él. Demas era inconverso, le dio el evangelio, fue salvo, luego fue llamado al ministerio. El apóstol Pablo lo invitó a trabajar con él, era de los cercanos. Nos vemos en otros pasajes ahí, Demas del apóstol Pablo, junto con Aristarco y Lucas y Marcos, colaboradores del apóstol Pablo. Pero llegó un punto en que este hombre, dice la carta aquí, desamparó a Pablo. Dice la Biblia que Demas era colaborador, quiere decir que era alguien muy especial en el equipo de Pablo. Era un sunergos, era alguien con quien Pablo funcionaba y producía más, dice la Biblia. Pero este hombre cristiano, este misionero, este siervo de Dios, desamparó al apóstol, desamparó su ministerio. Desamparar quiere decir dejar atrás, dejarlo abandonado, dejarlo tirado en el desierto, abandonarlo por completo. Demas, el cristiano, el misionero, no solamente abandonó su ministerio y a su mentor Pablo, pero se fue al mundo. ¿Por qué? Dice el texto ahí, porque amó más al mundo que a Dios.
Amó al mundo más que a Pablo, amó al mundo más que a su ministerio, amó al mundo más que a su pastor, amó al mundo más que a la obra del Señor, amó al mundo más que al galardón que iba a recibir, amó al mundo más que su testimonio, amó al mundo más que su reputación, amó al mundo más que al futuro de su familia, amó al mundo más que la bendición de Dios. Dice Pablo, me ha desamparado amando a este mundo. Pues qué tan poderoso es este mundo para que alguien se aleje de Dios y de su mentor, y de la obra de Dios y de la iglesia. Quiero hablar un poquito, mis hermanos, sobre este asunto del sistema del mundo. Vamos, en el contexto de finanzas lo vamos a ver aquí claramente, pero vamos a ver este sistema del mundo que causa que muchos cristianos se alejen de Dios. Vamos a orar, pido la bendición de Dios y comenzamos. Jehová Dios, enséñanos esta tarde. La verdad, Señor, es que necesitamos un despertamiento del letargo que caemos a veces por la influencia del mundo. A veces es tan natural desviarnos, deslizarnos y de pronto estar viviendo en una cultura que debería ser ajena a nosotros, en su práctica, en su manera de operar. Ayúdanos, Señor, a ver este asunto con lo peligroso que es en este contexto del cosmos, este mundo. Ayúdanos esta noche en esta sesión a entender más este peligro. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Todos tenemos que decidir, mis hermanos, todos los que estamos aquí esta noche tenemos que decidir si vamos a amar a este mundo presente más o vamos a amar a nuestro mundo futuro con Cristo más que este mundo. Nos dice la Biblia aquí, mis hermanos, que Demas, entendemos que Demas tuvo un proceso en su carne que le llevó a hacer esta decisión de alejarse del ministerio, de abandonar el lugar que Dios había establecido para él, un lugar incluso físico donde él tendría que estar, el lugar de bendición que Dios había planeado para él. Este hombre Demas, mis hermanos, abandonó la voluntad de Dios y eso le causó que no volviéramos a saber nada bueno de él, ni siquiera volver a saber de él. Hay tres factores, mis hermanos, que movieron a Demas y causaron que dejara su ministerio y al apóstol. Primero, sus emociones. Demas tuvo que hacer una decisión emocional. A Demas seguramente le emocionaba estar con Pablo. Es que el apóstol Pablo, un genio intelectual, un hombre con instrucción, el apóstol Pablo siendo experto en las escrituras, con una mente brillante, con una relación íntima con Dios. Debe haber sido emocionante escucharlo hablar al apóstol Pablo, escucharlo dialogar con los griegos, tratar con la gente pobre, hablar con los letrados y versados. Debe haber sido emocionante ver a Pablo predicar y ver que miles de gentes pedían salvación a Jesucristo. Eso era emocionante seguramente para este cristiano Demas, pero así como sentía emoción por la verdad y el ministerio, también el mundo le producía emociones: dinero, fama, compras, entretenimiento, casas, propiedades, ropa, calzado. Entonces tuvo que poner en la balanza su emoción por Dios, su emoción por su pastor y su emoción por el mundo. Pero no solamente sus emociones estaban en juego, su intelecto. Él acumuló en su mente lo que el cosmos, este mundo, le presentaba. Él veía el resultado de servir a Dios, pero fue atraído también porque le gustaba lo que el mundo le podía ofrecer y empezó a pensar acerca de su vejez, empezó a pensar acerca de su retiro, empezó a pensar acerca de acumular cosas para él, para su esposa, para sus hijos, y tuvo que pensar su futuro, su presente, y con las emociones le llevó a tomar una decisión, número 3, que afectó su voluntad. No pudo con su emoción, no pudo con su pensamiento, y ahora voluntariamente hizo un ejercicio de la mente y dejó finalmente al apóstol Pablo. Se equivocó en su decisión que este hombre hizo.
Tenemos que entender, mis hermanos, que todo en nuestra vida, mis hermanos, tiene un sentido espiritual, tiene un fin espiritual, tiene un propósito espiritual y tiene un principio espiritual. Debemos atender todos los asuntos físicos y materiales desde la perspectiva espiritual. Si no, vamos a andar nada más por las ramas, sino solucionar los problemas. Pablo predicaba: estad firmes, pero Demas nunca lo entendió. Amó a este mundo. ¿Qué causó que se fuera? Demas apostató, mis hermanos, porque amó este mundo. Eso quiere decir, mis hermanos, que tenía afecto por lo que hay en este mundo, primero. Ahora, amar al mundo, mis hermanos, no es un absoluto negativo. Comemos del mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo. No todo el mundo es malo. El asunto es, en cuanto al sistema del mundo, lo que el mundo ofrece, mis hermanos, el problema es cuando ponemos el mundo y las cosas del mundo por encima de Dios. No es malo trabajar, lo malo es poner el trabajo encima de Dios. No es malo tener relaciones con otras personas para hacerles de influencia. Lo malo es cuando esa relación está por encima de Dios en nuestras decisiones. Pero dice la Biblia que este hombre Demas amó al mundo. Dice amando, está presentando el verbo amar, que es una acción, pero la presenta causando ahí un gerundio. Dice amando. Eso quiere decir que Demas, mis hermanos, conscientemente tenía un afecto especial por el mundo que nunca abandonó. Estuvo amando todo el tiempo a este mundo. La Biblia nos enseña que, si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo resucita, habla con los discípulos, los junta, pero unos días después se van al norte, a Galilea, y se fueron a pescar nuevamente. Si usted recuerda, es muy famosa la historia. Están pescando y Jesús va y los busca allá, y después de que vienen del mar y se desayunan con Jesús, Jesús habla con Pedro y le pregunta el Señor Jesucristo si le ama. Cuando hubieron comido, Juan 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le pregunta a Pedro, le está preguntando, y es interesante, y ustedes ya han aprendido acerca de esto, pero cuando está hablándole, le habla en término griego y le dice a Pedro, Pedro, ¿y tú me agapao? ¿Me amas? Quiere decir, ¿tienes un afecto profundo por mí? Más que esto, le preguntó Jesús. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. No le pudo contestar, agapao. Jesús dice, oye, tú me amas entrañablemente. Pedro le contestó, Señor, tú sabes que yo te fileo. No dijo agapao. Fileo quiere decir amistad. Tú sabes que si soy tu amigo, tú sabes que tengo afecto. Y nunca pudo contestarle Pedro como el Señor esperaba. Pero dice la Biblia que Demas agapao. No tenía un afecto por el mundo, sino que lo tenía metido en su médula. Yo amo a mi esposa. Yo estoy amando a mi esposa. Casi 30 años de estar juntos, yo la amo. Donde quiera que voy, me la llevo. Estamos juntos. Despierto en la mañana y pienso en ella. Estoy todo el día, creo que no hay en el día 30 minutos que no estemos en contacto, comunicación, o viéndonos, o hablándonos un mensaje. Y por mi trabajo, gracias a Dios, tengo el privilegio de estar con ella 24 horas al día. Andamos para arriba y para abajo juntos porque yo la amo, y es una acción consciente, continua de amar. Incluso cuando nos peleamos y me gana, la sigo amando. Amén. Yo nací en Durango, soy villista. Nací cerca donde nació Fray Escobilla. Mi esposa nació en Cuernavaca, cerca de Zapata, donde nació Emiliano Zapata. Lo demás es historia. Yo suspiro por ella, yo la quiero, la traigo conmigo todo el tiempo. Me sale carísimo porque es pagar doble boleto de avión, es doble restaurante, es doble comida, me sale caro. Y digo, oye, tú sales cara. Y ella dice, sí, lo bueno cuesta. Me vale cada peso. Pero este hombre Demas amó, agapao, tenía metido al mundo en la médula, en su corazón, y lo amó y se fue y abandonó su ministerio. Es interesante, mis hermanos, que la presión del mundo es real.
y tenemos que luchar contra eso. Este hombre, mis hermanos, no solamente luchó con la presión externa. Mi hermano, mire, aquí mismo en nuestros días es lo mismo. Hay presión de parte del mundo para alejarnos de Dios y para amar al mundo. Prende la televisión y te atraen con mensajes, te bombardean con sus conceptos, con ese consumismo, y te lo presentan gráficamente, psicológicamente, subconscientemente, lo masterizan con música, imágenes para atraerte y seducirte. Los centros comerciales están diseñados para alejarte de Dios, para que ames el mundo. Propaganda que llega a tu casa, incluso conocidos, amigos, familiares nos alejan de Dios y nos atraen hacia el mundo. Es más, hasta cristianos, Demas, versículo 14, tuvo hasta la presión y el mal ejemplo de Alejandro el Calderero, que también había dejado al apóstol. El mundo nos presiona, el mundo es real y nos causa daño. Pero hay implicaciones, síganme por favor, hay implicaciones financieras negativas por amar al mundo. El mundo, mis hermanos, escúcheme bien, te va, como sistema, te va a robar, te va a destruir, te va a sujetar en esclavitud de deuda. Déjate ver algunos números que nos van a servir de introducción a este concepto que quiero mostrarte esta tarde. Escuche bien. En este mundo todo se trata de consumismo. Tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para que lo consumas, para que te lo gastes. Escuchen esto. En este año pasado, en 2019, se jugó el Super Bowl, el final de la NFL. Y venden comerciales. ¿Sabes cuánto costaban 30 segundos para poner un comercial ahí al aire? 30 segundos de comercial costaba $5 millones. Mundial de fútbol es el evento más visto, el evento más visto en el planeta. Más de la mitad de la población del planeta ve el fútbol cada 4 años en el mundial. Bueno, ellos estaban vendiendo a más de $24 millones un minuto de comerciales. Es interesante, mis hermanos, en Estados Unidos el año 2017 se gastaron, escucha bien esto, voy a algún lado, sígueme, se gastaron en este país $258 billones en comprar tabaco. El año pasado, el 2019, se gastaron en este país más de $120 billones en comprar cerveza. Apple, la compañía, el año 2018, ganó $1.533 por segundo. Hollywood, que es una industria, mis hermanos, de más de $190 billones anuales. Disney, el año 2018, ganó más de $50 billones. Walmart, la compañía Walmart, esta compañía el año 2018, mis hermanos, tuvo una ganancia de $482 billones. $4.400 por segundo gana Walmart. La Coca-Cola vende $224 billones en Norteamérica cada año. Vende 150 billones de litros de Coca-Cola en todo el mundo. El sistema de salud de los Estados Unidos, escúchame bien, es el sistema del mundo. El sistema de salud de Estados Unidos gana al año $3.5 trillones. Es imposible entender estas cantidades. El mundo de los videojuegos deja más de $100 billones de ganancia cada año. Apple es la segunda empresa en la historia de valer más de $1 trillón. La otra es Petrochina, el petróleo de China. La comida chatarra en Norteamérica vende más de $570 billones. ¿De dónde sale todo este dinero? Para comprar todos esos productos y otros, Starbucks y otros productos. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Sabes dónde? De tu bolsa. De gente que trabaja duro, no administra, no hace las cosas como Dios dice en su manejo financiero, y desperdiciamos el dinero en estas compañías. No hay nada de malo que hagas por tu mandado a Walmart, no hay nada de malo en eso. El problema es que no vas por tu mandado, por tu despensa a Walmart, sino que vas y compras un montón de cosas que las tienes arrumbadas o que las vendes en yards o las dólares y ni siquiera te las compran de ese precio.
el cosmos, este mundo que además está diseñado para quitarnos, para robarnos, para meternos en deuda, para robar nuestro futuro con intereses y el de nuestros hijos, mis hermanos, está constituido para causarnos daño. Hay 3 misioneros americanos, pastor, que conozco que están fuera del campo por deudas. 3 misioneros americanos. Hay un misionero mexicano que está hasta acá de deudas, que lo que hizo fue se fue sin sostén a un país allá a empezar una iglesia, porque lo andan buscando acá los bancos para cobrar. No se nos sobrevivió, no se nos sobrevivió. ¿Cómo funciona este mundo opresivo que nos roba, nos atrae y nos causa daño, nos mata? Bueno, tiene una estructura este mundo para robarnos. Primero, sistema de educación. En la revista especializada aquí en Estados Unidos, MedPage, el doctor Milton Parker dijo, la industria de... perdón, ese es el siguiente punto, perdón. Sistema de educación en este país y en México también. ¿Sabes qué hace la educación? La educación, mis hermanos, lo único que hace es que toma a una persona que termina el high school, por decir algo, en su preparación, y toma a este jovencito, señorita, que no es médico, y luego lo entrena y termina con él y ya es médico. Es lo que hace el sistema de educación. Pero además toma a jovencito que quiere ser ingeniero, no es ingeniero, pero lo prepara 5, 6, 7 años y luego resulta una persona que es ingeniero, y así con diferentes profesiones. Pero escuchen bien, el sistema de educación lo que hace es que crea esclavos. Crea gente con mentalidad limitada, que no pueden ser emprendedores, y les enseñan, tienes que buscar una compañía, tienes que buscar un trabajo, y cuando lo encuentres ahí, quédate ahí durante toda tu vida para que aspires a un buen retiro al final de tu vida, creando esclavos, gente que no piensa. Yo gano muy bien, yo gano en mi compañía $20,000 al mes. O sea que nunca vas a ganar $1,000,000 por año. Cuando tú con tu compañía, cualquiera que sea, puedes ganar lo que quieras, más que cualquier profesionista. Si uno que hay un montón de profesionistas que nomás no producen dinero. Y hay mucha gente sin profesión, pero con sus negocios que producen más. Pero la educación pública crea esclavos. Te educan a no procrear. Escuchen bien, mire, es bien fácil ilustrar esto, mis hermanos, con los ejemplos que tenemos en la vida real. Tú conoces algunos, incluso de tus parientes o algo, que están estudiados, pero nomás no producen finanzas, no crecen financieramente. El problema es este. ¿Recuerdan cuando sale Israel de Egipto, mis hermanos, y es llevado? Escuchen bien, entraron 74 personas a Egipto, descendientes de Jacob. Después de 430 años, hay más de 1,5 millones de ellos, probablemente 1,8 millones de ellos, y luego salen de la tierra de Egipto, van hacia el desierto, van hacia la tierra prometida, y vienen otras personas ahí con otros gentiles que vienen en el grupo, pero llegan hasta allá y son encerrados por Dios allá en el Mar Rojo, en una herradura. Hay desierto atrás, está el mar, los están encerrados. Vienen el ejército de Egipto. Espérame tantito. 2 millones de personas, judíos allá y gentiles allá, que iban escapando de la esclavitud, y viene un ejército que no llega a 50,000 personas de los egipcios. ¿Y qué hacen los judíos? ¿Y qué hace este pueblo? En lugar de decir somos libres, vamos a voltear sin buscar a Jehová y vamos a derrotarlos, ¿qué van a hacer contra los otros 50,000 o menos soldados de Egipto, de Faraón? Ahorita los matamos, somos 2 millones, la mitad que sean mujeres somos 1 millón, y luego la otra mitad que sean niños somos medio millón contra 50,000. Ahorita arrasamos, pero no tenían miedo. ¿Sabes por qué? Por su mentalidad de esclavos. Su mentalidad no los dejaba crecer, ver más allá. Lo mismo que hace el sistema de educación, no te dejas pensar. Conocemos, mi esposa y yo, porque hemos viajado por diferentes lugares, conocemos a hermanos que salen de la escuela y son profesionistas y están ahí sujetos a un salario que les quieran dar de por vida sin tener iniciativa.
El sistema de este mundo esclaviza, consume, gasta. El sistema educativo, mis hermanos, adoctrina en contra de la existencia de Dios. Dios no existe. Hemos evolucionado de una forma de vida inferior. Por lo tanto, la palabra de Dios no es necesaria, porque la palabra de Dios dice que no te endeudes, dice que diezmas, dice que tienes que trabajar honestamente, dice que tienes que producir, que tienes que ayudar al pobre, dice que no puedes desperdiciar. Entonces tenemos que desechar a Dios y establecer nosotros, y eso es caótico y contra la naturaleza. Pero no solamente el sistema de educación está parte del cosmos que destruye, sino el sistema de salud. Escúcheme bien, ahora sí, la página MedPage, el doctor Milton Parker, hablo de gente secular, no hablo de cristianos. Dice este doctor, la industria de la farmacéutica no crea curas, crea clientes. Hay un científico cristiano que estuvimos en su consultorio, mi esposa y yo, allá en Indiana. Y este hombre de 65 años, hermano, es médico, es un hombre brillante. Estuvimos allá hablando con él, nos enseñó, y él nos dijo, el sistema farmacéutico de los Estados Unidos ya sabe, cuando nace un niño, ya sabe lo que va a estar comiendo por las tablas de calóricas que hay y por los productos que hay, por la modificación de los alimentos, y ellos ya saben a qué edad va a estar gordito el niño, a qué edad va a necesitar lentes, a qué edad aproximadamente va a empezar a tener problemas con las coyunturas, a qué edad probablemente le va a dar cáncer o esto y esto y esto. Por eso invierten tanto, porque saben que tienen clientes que le van a dar más de 3.5 trillones de dólares al año. Sistema de salud en este país y en otros países planean enfermarnos para tenernos dependientes de medicamentos. La comida chatarra tiene cancerígenos. Ese no es ningún secreto. Los refrescos, sistema alimenticio, comida alterada, modificada. En México, allá en la montaña, en Oaxaca y en Chiapas, todavía había comida orgánica, y el presidente anterior, ¿saben qué hizo? Les llevó y les regaló, el gobierno regalando, les regaló millones de pollitos modificados para que mueran los otros limpios. Ahora tienen una generación de animales modificados. Les regaló millones de plantas de café, ahora genéticamente alteradas. Y compañías famosas acá, y lamentablemente está poniendo esto en público, pero compañías famosas acá, la más grande, ustedes la conocen, Monsanto, está comprando grandes territorios de tierra en México. ¿Para qué? Es el sistema del mundo, te destruye, te ataca, te esclaviza. Veterinarios cristianos en México se les ha enseñado que hay que inyectar a los animales para que produzcan más con hormonas femeninas. El sistema de salud es contra tu economía, contra tu integridad. Pero no solamente eso, el entretenimiento de este mundo. Las caricaturas, la televisión, la música, los deportes, las novelas, algunas de ustedes, hermanas, entienden de eso más que yo, películas, videojuegos, todo eso, mis hermanos, está estructurado para quitarte tu dinero. Los noto medio tensos. Si quieren hablamos del diezmo, para que se relajen. Entretenimiento. ¿Cuánto gasta usted en entretenimiento al año? ¿Sabe que hay una película famosa, se llama Piratas del Caribe? Costó $230 millones producirla. El primer fin de semana que se exhibió, ganó más de 270 millones. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De tu cuenta que pagas en Netflix? No le dejen solo, no sean así. Si hablo de cosas espirituales como la noche ni como la siguiente edición, vas a ver, no me vas a entender. Vamos a hablar cosas mundanas donde sí nos entendemos. Película Piratas del Caribe 2, mis hermanos, la más cara de la historia. 341 millones costó producir esa película. ¿Ustedes creen que perdieron? No, ganaron un montón de dinero por esa película. El señor ¿cómo se llama el señor? El señor Adib cobró 55 millones por la última película de los piratas. ¿Tanto dinero sale? ¿Y de dónde? De tu bolsa. Alicia en el País de las Maravillas, ¿se conocen esa película? No pregunté que si la has visto, pregunté que si la conoces. Mira, es ridículo que un pastor pretenda que los miembros no vean películas. Es absurdo creer eso. Y es bien absurdo creer en los hermanos que los pastores no ven películas. También es absurdo eso.
Pero si quieren jugar el jueguito de fundamentalistas, jueguen, está bien. Alicia en el País de las Maravillas recolectó más de $1 billón. Es un mundo dinero. Un montón de información más que darte, pero no tiene caso. Comida chatarra. Más de casi $600 billones al año en ganancias. Y es interesante, ¿por qué fuimos anoche al In-N-Out, pastor? Y queremos ir otra vez hoy. Después de los tamales, acabo cierran a las 11. ¿A ustedes les gusta Carl Jr.? ¿Barbecue? ¿Te gusta? Okay. ¿El chifile? ¿McDonald's? ¿Pizza? ¿Papa John's? ¿Por qué nos gusta? Mis hermanos, ser presa de este mundo que te roba, que te endeuda, que te quiere quitar incluso el futuro de tus hijos. Un par de cosas nada más rápidamente. Primero, mis hermanos, no ames al mundo. Lea 1 de Juan 2:15 en su Biblia, por favor, mis hermanos. 1 de Juan 2:15. 1 de Juan en su Biblia, mis hermanos, léalo, por favor. 1 de Juan 2 en su Biblia. 1 de Juan 2, versículo 15, por favor. 1 de Juan 2:15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vea claramente la declaración ahí que se nos da, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en donde, en el mundo. Pero vea lo que se nos manda ahí: no amar al mundo. Mis hermanos, eso quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo consciente, intelectual y emocional y de voluntad para no enredarnos con el sistema de este mundo que es opresivo y que nos destruye. Eso quiere decir que tenemos que negar nuestras emociones a sus fines. Mi hermano, el mundo nos emociona para traernos, no es nada nuevo, es una estrategia. Pero ¿sabes qué? Cuando caes en la trampa del mundo, la emoción pasa. ¿Qué se siente cuando te dieron tu cajita blanca ahí con el aparato que lo abriste ahí, desde el iPhone, el número que quieras, la cajita blanca y viene hasta arriba, bien bonito, negro allá arriba, la pantalla, y lo prendes y lo tienes por primera vez? ¿Te acuerdas de la emoción? ¿Ya hiciste la cuenta de cuánto pagaste en el contrato de 2 años? ¿Te emociona haber dado $800 por un aparato? Que a los 2 años ya no puedes actualizarlo y tienes que comprar uno nuevo. Necesitamos, mis hermanos, negar nuestra emoción. Necesitamos, mis hermanos, cambiar nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, de la atracción que tenemos al mundo. ¿Y cómo cambio si el mundo es atrayente? El mundo es seductor. El mundo, mis hermanos, le afectó al demás. Estando con Pablo, ¿cómo hago yo? ¿Qué esperanza tengo yo para no ser atraído y luego casado por el mundo? Bien fácil, necesitamos cambiar nuestra mente. ¿Cómo se hace eso? Necesitamos meterle más Biblia a nuestra mente. Hermano, hace mucho que dejamos de conscientemente alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Hermano, tenemos que leer la Biblia todos los días. Algunos de ustedes tienen poco tiempo de cristianismo. Entiende esto: tienes que leer la Biblia todos los días. Todos los días. Todos los días. También el domingo. Todos los días. Algunos de ustedes tienen ya 5 o 10 años en la iglesia. Tienes que leer la Biblia todos los días. Todos los días. Algunos de nosotros tenemos 20 años, 30 años de cristianismo y ya se nos olvidó que hay que leer la Biblia todos los días. La Biblia, mis hermanos, cambia nuestra mente, y cuando somos atacados por el sistema del mundo, la Biblia en nuestra mente nos defiende para evitar ser presa de ellos. Pastor, en Colombia estaba predicando en su iglesia y estaba predicando sobre finanzas y prediqué sobre el diezmo, hice invitación, me dijo: haga la invitación, es invitación. Y dije: hermanos, ¿quién de ustedes se compromete a empezar a diezmar fielmente? El primero que levantó la mano fue el pastor. Segunda persona que levantó la mano en la iglesia fue la esposa del pastor. La pastora, como les dicen hoy.
Después platicando en la cena con el pastor y eso, él mencionó el asunto y dije, hermano, pues, tú no tienes que decirme nada, pero él dijo, hermano, tengo un problema financiero y deudas y esto y lo otro. El pastor de una iglesia de 300 miembros. Digo, pero voy a cambiar. Voy a cambiar mi mente, voy a buscar más, aprender más de Dios. Menos de un año después me habló por teléfono y dijo, hermano, estoy libre de deudas, no le debo a nadie ni a Dios, y estoy pagando el diezmo retroactivamente. Tenemos que cambiar nuestros afectos, mis hermanos, por el mundo y volteárselos y dárselos a Dios. ¿Cómo evitar ser presa de este sistema, de este cosmos que lo destruye? No ames al mundo. Segundo, no seas amigo del mundo. No agapao con el mundo, pero tampoco fileo con el mundo. Vea Santiago, vamos para terminar aquí. Vea Santiago 4, mis hermanos, en su Biblia, por favor. Santiago 4 en sus Biblias, por favor. Santiago 4. Esto fue escrito, mis hermanos, a cristianos. Y la verdad, a mí me encanta cómo habla Santiago y cómo habla Judas. El apóstol Pablo era bien amable. Pablo, siervo de Jesucristo, gracia, amor y paz a la iglesia que está en tal parte. Judas y Santiago no. Judas y Santiago llegaban a cortar cabezas, a regañar gente. Esos eran fundamentales. Me encantan Judas y Santiago. No se andan con cosas, directamente al punto. Y Santiago le escribe a los cristianos. Vean lo que dice Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4, por favor. No le está hablando a los inconversos, no le está hablando a la gente en el mundo, está hablando a los creyentes. Santiago 4:4. O almas que adúlteras. ¿No sabéis que no el amor, la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué, mis hermanos? Ahora, si somos enemigos de Dios, ¿qué nos espera en este mundo? Destrucción. Aplícalo a todas las finanzas. Muchos, mis hermanos, de los cristianos son amigos del mundo en su sistema de compras, de consumismo. Tienes que tener internet en la casa, tienes que tener internet en los teléfonos, tienes que tener un teléfono para cada miembro de la familia, tienes que tener DirecTV o tienes que tener sistema de cable, tienes que tener un contrato por 18 o 24 meses de telefonía, tienes que tener pantalla grande en la sala y tienes que tener pantalla grande en tu recámara y tienes que tener enemigo de Dios, amigo del mundo. ¿Por qué? Porque el problema no es las cosas, entiéndalo. El problema es que los has puesto en primer lugar sobre Dios. Porque por eso no diezmas, porque tienes muchos gastos que cubrir. Por eso no das a la obra misionera. Dios deja de ser primero porque tienes que estar manteniendo este sistema del mundo. Pero es tan tajante la Biblia. Aquí no se puede ser amigo de Dios, amigo del mundo. Es más, ni siquiera se puede coquetear con los dos, porque vas a ser enemigo de uno de los dos. ¿Cómo me cuido para no caer como Demas? No ames al mundo. Dos, no seas ni siquiera amigo del mundo. No coquetees con el mundo. Tercero, recuerda que el mundo te va a pagar mal. De este sistema no vas a sacar ninguna ventaja. Ve lo que dice la Biblia, 1 Timoteo 6:7, por favor. 1 Timoteo 6:7 en su Biblia, por favor, mis hermanos. 1 Timoteo 6:7, por favor. ¿Lo tiene ahí? 1 Timoteo 6:7. Dice el texto, mis hermanos, porque ¿cuánto? Nada. ¿Hemos traído a dónde? Y sin duda, ¿cuánto? Todo lo que inviertes en este mundo, escúchame bien, lo vas a perder. Si compraste tu pantalla de $800, de $1000, de $300, de $400, escúchame bien. Probablemente hablemos mañana de eso en la tarde. Pero eso quiere decir que tú tuviste que dar vida a un patrón para que él, después de 40 horas, te diera dinero. Y este dinero que podías haberlo invertido para la siguiente vida, lo gastaste en una pantalla que aquí se va a quedar. Perdiste dinero, vas a perder la pantalla. Perdiste la vida que usaste para ganar ese dinero para comprar esa pantalla. Hiciste una muy mala inversión. Es interesante, mis hermanos, todas las culturas antiguas, los griegos, los romanos, los celtas, los vikingos, los fenicios, los asirios, los cananitas,
a los aztecas, los mayas, los incas, incluso los cherokees, los pieles rojas, todas las culturas antiguas paganas tenían dioses para todo. Tenían dios de la agricultura, tenían dios de la lluvia, tenían dios de la prosperidad, tenían dios de la fertilidad, tenían dioses para todo, pero no tenían un dios de esperanza. Nosotros en cambio tenemos un solo Dios, dueño de todo y además de esperanza y bendición. ¿Cómo en el mundo un cristiano se puede atrever a cambiar su afecto por el único Dios vivo y verdadero y dárselo a este sistema que lo destruye? El problema nuestro, mis hermanos, era el problema de Demas. Tenemos ágape por este mundo, pero no por Dios. Algunos tal vez no están tan enamorados de este mundo, pero son amigos, tienen fileo por este mundo, pero no por Dios. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Miseria financiera. Usted que consume en el mundo, que financia el mundo, que andas comprando las películas y los videojuegos para los niños y las películas de Disney y la tablet para el escuincle de 2 años y ¿cómo andan tus finanzas? Eres amigo del mundo y el mundo te paga. ¿Sabe qué, mi hermano? El día de hoy, 18 de enero del año 2020, Demas se ha arrepentido de la decisión que hizo. Dice, me equivoqué. Amé el sujeto equivocado. Y eso mismo nos va a pasar a nosotros un día de estos. Vamos a entender que estamos mal si amamos este mundo más que a Dios. Jehová Dios, ayúdanos a reflexionar